Muy buenas noches, bienvenidos a esta primera emisión del año de su programa A Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en la noche vamos a estar conversando con la periodista Aísa García sobre el fin del deshielo en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. No se vaya, regresamos en muy breves instantes. Estamos de regreso en una contracorriente, qué bueno que siguen con nosotros. El pasado 17 de diciembre fue una fecha para la historia. Estados Unidos y Cuba anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas y el intercambio de prisioneros. Una enorme transformación en las relaciones entre los dos países. Para conversar del sentido de estos cambios, las razones que los inspiran, nos acompaña hoy en el estudio Aísa García. Aísa es jefa de corresponsales de Telesur, entre otras muchas cosas, es cubano-mexicana, estudió periodismo en la Unión Soviética, cuando todavía existía la Unión Soviética, ha sido corresponsal de prensa latina en Nicaragua, en México, y ahora está cargando sobre sus hombros el proyecto de Telesur en México. Aísa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti por invitarnos aquí a Contracorriente, Luis, gracias. Comencemos entonces por el hecho. El 17 de diciembre sale por un lado Raúl Castro, por otro lado Barack Obama, anunciando el restablecimiento de las relaciones. ¿Qué fue lo que se acordó entre estos dos países? A mí me gusta tu frase, la que decías en el inicio del programa, el fin del deshielo. Eso está fenomenal. ¿Por qué es eso? Es el fin o el inicio de ese deshielo de lo que había pasado. Estados Unidos rompe relaciones con Cuba en el año 61, un 3 de enero, dos años después de que había iniciado la revolución. Dijeron, hasta aquí. ¿Por alguna razón? Claro, Cuba se había declarado socialista y bueno, pues eso no le gustó para nada. Pero ¿cuántas administraciones no han pasado en Estados Unidos? Y la revolución sigue en pie. El gobierno de Estados Unidos nunca pudo, por ese medio del bloqueo, del de quitar embajadas, del de romper relaciones, nunca pudo doblegar a la isla de Cuba. Esa es la realidad, Luis. A la isla y al pueblo cubano y a su revolución. Tú lo dijiste, y al pueblo cubano, muy importante, así es. La revolución sigue en pie y los cubanos ahí están defendiendo su revolución y apoyando esta medida que se anunció, como bien dices, el 17 de diciembre, ha sido muy bien recibida por los cubanos, por sus líderes, pero también por los cubanos. Déjame decirte que ese 17 de diciembre estaba yo en La Habana. Ah, caray. Estaba yo en el centro de La Habana precisamente cuando comenzó a llegar la información de lo que estaba sucediendo. Entonces te voy a preguntar yo a ti. ¿Qué tuviste en la calle? Bueno, lo que era evidente era cómo se fue calentando los ánimos, generando entusiasmo, externando todo tipo de opiniones, análisis de lo que estaba de fondo. Es que nadie lo esperaba. Lo mismo el mesero, la gente en la calle, ¿no? O sea, se armó una situación de euforia. O sea, tú viviste esa sinergia, esas energías positivas que estaban en la calle. En las calles de La Habana. Pero ¿qué fue lo que anunciaron, además de este restablecimiento de relaciones? Bueno, hay un tema, a mí me gustaría usar la palabra histórico, es un anuncio histórico. Yo creo que Cuba tuvo dos triunfos en uno. El primero, y el que a mí más me emociona, es el regreso de estos tres cubanos que injustamente estaban
en cárceles de Estados Unidos. 3 de un paquete de 5. Es correcto. Ya había regresado René y había regresado Fernando, pero porque ellos habían cumplido ya sus condenas. De hecho, Antonio, uno de los 3 que regresa, le faltaba 1 año. Estaba en la cárcel de Mariana, en Florida, le faltaba apenas 1 año para concluir su condena. Pero también regresó Ramón, que le faltaban 2 años, y regresó Gerardo. Gerardo, que era el jefe de este grupo de antiterroristas, así se les puede llamar con todo lujo de la palabra, y él tenía 2 cadenas perpetuas, Luis. Entonces, claro, ¿qué se celebra en La Habana? Yo siento que más que el fin del deshielo o el restablecimiento de relaciones diplomáticas, los cubanos salieron a las calles, eso fue lo que tú viviste, esa energía positiva, esa alegría, por el regreso que nadie esperaba, que fue una sorpresa, de estos 3 cubanos, que para los cubanos, para el pueblo cubano, eran 3 héroes, como eran los 5 héroes. Tú has estado en La Habana y has visto que por donde quiera las únicas pancartas comerciales, lo que hay de publicidad es el regreso de los 5 héroes cubanos. Porque es muy importante. Después del rescate del niño Elian, que es nuestra historia, que si quieres podemos hablar en algún momento. Sí. Este regreso de los cubanos fue como un momento crucial para los cubanos, o sea, triunfó la justicia. Entonces, claro, los cubanos celebraban 2 cosas. Primero, el regreso de los cubanos y de estos injustamente cubanos encarcelados en Estados Unidos. Y segundo, lo que tú denominabas el fin del deshielo o lo que anunció Obama y el presidente Raúl Castro de inicio de la normalización de relaciones diplomáticas. A cambio de esto, el gobierno cubano también entregó prisioneros. ¿Quiénes eran esos prisioneros? ¿Por qué estaban detenidos en Cuba? Bueno, es muy buena esa pregunta porque entregó, por ejemplo, a Alan Gross. Alan Gross sí fue detenido en Cuba por cometer actos en contra de la soberanía cubana. O sea, era un espía estadounidense en Cuba. Claro, o sea, y está demostrado y Estados Unidos no pudo decir lo contrario, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenía él detenido en Cuba ya, más o menos? Ay, ya no, creo como 15 años, o no, menos. Alan Gross llevaba menos años en Cuba, 8 años. No estoy muy segura de la fecha, yo estoy más segura de la fecha de los cubanos, porque era un tema del cual sí estaba muy pendiente, porque estaban injustamente en la cárcel. Alan Gross, lo dice todos, nadie dice que estaba injustamente en la cárcel, ¿verdad? En Cuba. Y bueno, fue el propio vicepresidente John Kerry a recibirlo al aeropuerto. Su llegada a Estados Unidos fue recibida con bombo y platillo, y tengo entendido que el intercambio se hizo al mismo tiempo. Regresaban estos 3 a Cuba y regresaban Alan Gross a Estados Unidos. Un hecho histórico, sin duda, que marca las relaciones. Una negociación diplomática extremadamente compleja, ¿no? Sí, extremadamente compleja y finísima, además. En donde participa de manera destacada el Vaticano, el Papa Francisco. Increíble. Y Canadá. Y Panamá, un gobierno conservador. Sí, increíbles. Las negociaciones siguieron en Canadá, un gobierno bastante conservador, y tuvo mucho que ver el Papa. Lo reconoce el propio Obama en su discurso. Y bueno, al hablar Obama, él reconoce también que había sido un fracaso esta política de bloqueo contra Cuba. Ojo, Luis, lo que Obama anunció, digamos que es una nueva política hacia Cuba. Los objetivos, yo diría que siguen siendo los mismos, que es que Cuba cambie el rumbo de su sistema, pero los métodos ahora se supone que van a ser distintos. O sea, están pensando en cómo hacer un cambio en Cuba con otros métodos, ¿no? O sea, el león cede su paso a la zorra. Me gusta cómo lo planteas. O sea, la fuerza se deja de lado teóricamente. No les dejó beneficios el bloqueo. Y ahora buscan la astucia. Claro, pero además, ¿qué beneficios le trajo todos los 54 años de que además todo el tiempo era recrudeciendo ese bloqueo? Y te voy a decir, el anuncio que hizo Obama gustó no solamente a nivel internacional, sino también internamente. Las veces que internamente en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos, gustó muchísimo. Las veces que yo había estado en Estados Unidos, siempre preguntaba por el bloqueo. La última vez, hace 1 año, preguntaba a los congresistas qué opinaban del bloqueo. ¿Y qué te decían ellos? Bueno, la gente está en contra, los congresistas y la gente en la calle estaba siempre en contra del bloqueo. Ojo,
el fin o el anuncio de Obama no significa el fin del bloqueo. El fin del bloqueo, hay que dejarlo un clarísimo. Intercambio de prisioneros y el anuncio de relaciones diplomáticas. Exactamente, que además ese significa el inicio de negociaciones sobre temas muy importantes para Cuba, como son los temas como es el tema migratorio, ¿no? Hay también un compromiso de liberar algunos prisioneros dentro de la isla. Sí, es uno de los temas que yo diría que es uno de los temas que no va a presentar en las negociaciones que empezarán grandes obstáculos. Cuba ya ha dicho que hay prisioneros que no va a entregar a Estados Unidos. O sea, los países tienen sus derechos de decidir a quiénes sí, quiénes no, pero yo creo que hay una serie de temas como el tema migratorio, los temas culturales de intercambio académico. He traído aquí mi hojita con todos los temas para describirlos muy bien, el tema de medio ambiente, el tema que a los cubanos le ha encantado, que es el de los correos, de las comunicaciones, del internet, porque bueno, tantos años de bloqueo han impedido este tipo de cosas, colaboración en la interdicción del narcotráfico, relaciones que esto es muy interesante, relaciones comerciales dentro de la potestad que tiene el presidente, el ejecutivo, como es el tema de tarjetas de crédito, relaciones bancarias. ¿Ya viste? Porque la decisión fue una decisión de Obama al margen de la Cámara de Senadores, claro, y la de Representantes. Que ya está en manos de los republicanos, que ese es otro tema. Ese es otro tema, ver cómo va a quedar esto en lo adelante, porque las negociaciones necesariamente van a pasar por ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos. Pero la decisión de restablecer relaciones no. No, porque ya la decisión fue tomada por Obama. En manos de Obama estaba tanto liberar a los presos cubanos, injustamente, repito una y otra vez, injustamente encarcelados en penales de máxima seguridad de Estados Unidos, tanto como relanzar las relaciones diplomáticas entre los países. Pero el tema del Congreso es otro tema. ¿Qué te parece, Isa, si vamos a una pequeña pausa y al regresar nos conversas un poco sobre la situación del bloqueo, que tú conoces también? Maravilloso. Bueno, no se vayan, amigos. Regresamos en muy breves instantes para seguir platicando sobre el deshielo en las relaciones Cuba-Estados Unidos. Volvemos. Soy totalmente rebelde. Sabemos que están allá afuera. Podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe. Temen al cambio. No conocemos el futuro. No hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos, un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. Estamos de vuelta en la Contracorriente conversando con la periodista Aísa García sobre
el significado del deshielo en las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Aiza, tú viviste el bloqueo. ¿Qué significa para los cubanos de a pie ese bloqueo? Bueno, es una pregunta muy importante y también muy bonita, Luis. Te digo bonita porque efectivamente yo viví el bloqueo. Cuando yo nací ya el bloqueo estaba, ¿verdad? Pero muchas generaciones de cubanos nacieron y vivieron bajo el bloqueo que todavía existe, que todavía sigue en pie y que está en manos del Congreso de Estados Unidos aparentemente hacerlo cesar, hacer que termine este bloqueo. El bloqueo, para empezar, Luis, es una política equivocada de Estados Unidos e injusta. Lo dijo Obama. El fracaso de la política de Estados Unidos. ¿Pero qué significa Cuba? el bloqueo? ¿Qué significó? Bueno, ¿pero qué significa en términos? En términos de la vida cotidiana, ¿quieres saber? Sí, y una pregunta antes. O sea, cuando hablamos de bloqueo, ¿de qué estamos hablando? ¿De que no se puede comerciar? No es lo mismo embargo no puede, que bloqueo, exactamente. O sea, Ajá. Cuba, teniendo a un vecino como es Estados Unidos tan cerca, pues tiene que comprar las cosas a miles de millas de Cuba y, por supuesto, un país con bloqueo, es un país que su economía no puede crecer como las demás, por eso, porque existe el bloqueo, porque tiene que ir lejísimo a comprar las cosas que le salen más caras. ¿Pero qué significa el bloqueo? Que no tienes ni una aspirina. Cuba tuvo que fabricar sus propios medicamentos. Cuba no ha podido en todos estos años comprar un producto en ningún país que tenga un porcentaje de Estados Unidos. O sea, ya no 10%, 20%, si esta taza, por ejemplo, que es muy bonita aquí de rompeviento, tuviera 1% de una partícula hecha en Estados Unidos, Cuba no pudiera ingresarla a Cuba. Es increíble, eso es el bloqueo. O sea, ninguna empresa estadounidense puede vender... no solo estadounidense, ninguna empresa en el mundo. Ninguna empresa en el mundo que tenga componentes de Estados Unidos. 1% de componentes de Estados Unidos, suficiente. Empresas mexicanas que quieran, pon tú, venderle autobuses, que en Cuba hubo una época que hacía mucha falta autobuses. De hecho, los cubanos inventaron lo que aquí se conoce como Metrobús, en Cuba lleva ya un tiempo con otro nombre, tiene varios nombres, pero los cubanos inventaron de autobuses viejos y de camiones, inventaron esas cosas largas que en México se conocen como autobuses. Y significa que empresas mexicanas no pueden, por ejemplo, venderle los autobuses acá, los metrobuses de acá, porque tienen componentes de Estados Unidos. Los motores o no sé si las llantas, ¿qué es lo que tienen de Estados Unidos? Pues ya por eso no se lo pueden vender las empresas mexicanas. O sea, las leyes del bloqueo son extraterritoriales, afectan a terceros países. Estados Unidos sanciona a los países que le vendan a Cuba productos con 1% de ingrediente estadounidense. Es gravísimo, Luis, es gravísimo y el bloqueo afecta mucho, por ejemplo, en los hospitales. En términos de equipo médico, en términos de equipo médico, porque en términos de medicina cubana, tú sabes que los médicos cubanos tienen un prestigio a nivel mundial, que eso nadie se los puede quitar. Combatiendo el ébola en África. Bueno, ahí está, tú lo has dicho, combatiendo el ébola en África, y ya ves ese cubano que resultó enfermo, se recuperó y dijo, yo regreso. O sea, los cubanos tienen los médicos cubanos una vocación tremenda, y que el bloqueo no les ha hecho mella para nada. Los médicos estamos hablando de que el embargo ha significado escasez para la población. El bloqueo. El bloqueo es más que un embargo, exacto, escasez, mucha escasez. Pero ni esa escasez, yo repito, ha podido obligar al pueblo cubano, pero sí ha habido mucha escasez estos años y bueno, han sido muchísimas las medidas que ha tenido que inventar y reinventar el gobierno cubano. Digo inventar y reinventar porque de pronto medidas que no han funcionado y otras medidas para poder sacar adelante y mantener bien el nivel de vida de los cubanos. Ha sido muy duro el bloqueo. Lo que sorprende en Cuba, entre otras muchas cosas, es la cantidad de productos de otras épocas que han sido los automóviles funcionalizados, rehechos para que sigan funcionando. Sí. Los automóviles, por ejemplo. Los automóviles se están rodando en la calle. La gran pregunta es cómo. Ya sabes que el cubano inventa mucho.
La gran pregunta es cómo han logrado los cubanos mantener esos automóviles tan bonitos desde de la época de los 50 y los 40, todavía están robando en las calles de La Habana. Me encanta ese ejemplo. Es increíble, pero es una realidad que nadie la puede negar. Eso también nos habla de un ingenio cubano, de una capacidad de improvisar, además de la de enfrentar la adversidad para resolver los problemas. Impresionante, sí. Y también nos muestra, por otro lado, cómo en nuestra sociedad se producen mercancías para que no duren. Claro, ¿no? Y la sociedad cubana no es una sociedad consumista y es una sociedad que ha aprendido a luchar en medio de la adversidad. Y yo recuerdo la época, tú me preguntabas desde el punto de vista personal, ¿qué tanto afecta el bloqueo? Veamos algo tan sencillo como los uniformes escolares. Yo recuerdo una vez que Fidel Castro se paró en una tribuna y les dijo, era un congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. Yo lo estaba viendo por la televisión. Siempre me gustó mucho escuchar a Fidel, que brillante. Siempre fue un líder, y es un líder brillante, innegable. Entonces yo estaba escuchando muy atentamente que él estaba diciendo a las mujeres, porque se había producido en esos días de congreso un diálogo muy interesante, y las mujeres le habían contado a Fidel que ya empezaban a sentir los rigores. Fue cuando se cayó la Unión Soviética. Y entonces Fidel les alertó a las mujeres cubanas que cuidaran sus ropitas, sus telitas, que las lavaran con más cuidado, porque no sabíamos hasta dónde, qué tan grave iba a ser, porque la Unión Soviética en su época pues ayudaba mucho a Cuba con el petróleo. Entonces se venía una nueva época, el llamado periodo especial, y se iba a sentir más el bloqueo, la significación del bloqueo. Bueno, entonces yo recuerdo cuando yo era niña los uniformes. Nosotros nos pasábamos la primaria y los que venían después, pues le donábamos los uniformes. No era algo que les echas, ¿no? Los cuidas. Reusas. Y los reusas, exacto. Y en la secundaria, pues yo usé uniforme de otras chicas que nos lo dieron. Y mi hermana igual, y mi hermano. O sea, todo el tiempo estuviste reusando, y hubo épocas dificilísimas en las que nosotros hacíamos jabones, desodorantes, inventábamos. El cubano es muy ingenioso y además no solo lo hacías para tu casa, le dabas al vecino y al otro vecino. La revolución formó formó esa capacidad en la gente. Desde las fiestas del CDR, una vez al año. ¿Qué es el CDR? El CDR son los comités de defensa de la revolución que se hicieron justamente para defender la revolución en los barrios, a nivel de barrios. Y bueno, cada año se hacía la fiesta por la fundación de los CDR. Entonces todos los vecinos traían, que si una cabeza puerco uno, que si las viandas otro, que si el otro ponía la cazuela. Entonces esa cosa en comunidad, en equipo, eso ha hecho que el cubano sea tan solidario, y eso unido al ingenio y a la capacidad que tiene de resistencia y de luchar, pues forman algo maravilloso, y eso también explica mucho a nivel interno por qué el cubano ha defendido tanto su revolución y ha buscado estas formas, ¿no? Una revolución que ha traído muchos beneficios. Educación, salud. A mí no me costó, a mis padres no le costó nada mi carrera, por ejemplo. Yo, como tú decías, estudié en Moscú, en la ex Unión Soviética, en el mejor instituto que hay del tema de relaciones internacionales, es el ENGIMO, así se dice en ruso, pero es Instituto Moscovita de Relaciones Internacionales. Hoy en día es el instituto más prestigioso, o uno de los más prestigiosos, sigue siéndolo, de Moscú. Y ahí estudiábamos los cubanos. Era un grupito muy reducido. En Cuba, para tú aspirar a la universidad en mi época, ahora incluso es más severo, pero ya ves que la universidad es gratuita, todo y el nivel de enseñanza es muy bueno, a pesar del bloqueo, que es nuestro tema. A pesar del bloqueo, los maestros son muy buenos y la enseñanza en Cuba es de mucha calidad. Y bueno, Cuba tenía ese intercambio con la Unión Soviética, y algunos miles de cubanos estudiaron en diferentes repúblicas de lo que era la Unión Soviética, como bien tú precisabas. A mí me tocó Moscú, en este instituto que sigue siendo muy prestigioso hoy en día. Pues yo creo que eso es un gran privilegio, y no costó un centavo a mi familia ni a mí. Y eso es por lo que yo toda la vida estaré muy agradecida a la Revolución Cubana. Y todo eso se hizo, como decías, a pesar del bloqueo. A pesar del bloqueo.
A pesar del bloqueo, Cuba tiene una de las tasas más bajas de mortalidad infantil. Cuba puede presumir un alto nivel de, ¿cómo se dice esto? Cuando las personas viven más tiempo, tiene un nombre, de longevidad. Cuba puede presumir muchas cosas hoy, a pesar del bloqueo. Índices de calidad de vida. Índices de calidad de vida. Y tú dices, ¿pero cómo? Si es un país bloqueado al que no podía entrar ni una aspirina de Estados Unidos. Ningún medicamento de Estados Unidos, vamos, que es el vecino más cercano. Cuba está a 90 millas de Estados Unidos. Y yo leía anoche que justamente Estados Unidos siempre quiso conquistar a Cuba, y el conflicto Cuba-Estados Unidos no empezó cuando triunfó la revolución en el 1 de enero de 1959. Esto empezó en el 1805, porque las administraciones de Estados Unidos siempre se han empeñado en hacer de Cuba parte de Estados Unidos. Siempre han mirado a Cuba, tú lo decías antes de que grabábamos, como la perla del Caribe. Siempre han querido conquistar Cuba. Y desde entonces, desde 1805, cuando todavía Cuba era colonia de España, pues ellos ya miraban con ganas, ¿no? Porque pensaban que Cuba era el resultado de la sedimentación de las arenas del Mississippi. Imagínate. Entonces, bueno, es estratégica la isla en términos del control del Caribe. Ahí está. Todo el tráfico marítimo que viene de Europa tiene en Cuba un lugar estratégico. Y lo que se han perdido todos estos años, queriendo aislar a Cuba en los gobiernos de Estados Unidos, lo que han hecho es perderse muchas cosas de Cuba. Ningún beneficio les ha traído el bloqueo, más que negocio a los cubanoamericanos que están en el Congreso y en el lobby de Estados Unidos. Mucho negocio, muchas ganancias les han traído. Por ejemplo, una de las cosas que se están perdiendo es el estratégico puerto de Mariel. Por ejemplo. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que está detrás de esta historia del puerto de Mariel? Pues es un tema muy interesante, porque eso demuestra cómo otros países se han aprovechado sus relaciones con Cuba para tener resultados en Cuba, como el caso de Brasil. China. Sí, Brasil y China. ¿No? Pero también muchos otros países que han estado incursionando en el turismo, Luis. Que en este caso España ha sido uno de los beneficiados. O sea, Estados Unidos en estos años lo que ha hecho es perderse a Cuba. Y tú lo ponías como ejemplo el puerto de Mariel, pues ellos pues ahí ya ahorita llegan tarde, como muchos países hoy se preguntan ¿por qué no estuvimos en las negociaciones Cuba-Estados Unidos? ¿No? Muchos cuestionan a México por eso, ¿no? Es el tema, ¿no? O sea, en un momento en el que el canal de Panamá está saturado como lugar de tránsito entre el Pacífico y el Atlántico, ¿no? El puerto de Mariel es un puerto estratégico para el traslado de mercancías y Estados Unidos está fuera de eso. Está fuera de eso, y por eso se dice que Obama, muy valiente su decisión del deshielo de las relaciones, pero también muy inteligente, porque escoge un momento importante para hacer este anuncio. Tú lo has puesto como ejemplo, ya hiciste lo de Mariel, pero existen muchas otras cosas. O sea, el momento en que escoge Obama para hacer el anuncio fue un momento espectacular. Un momento espectacular. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa comercial? Y a ustedes, amigos y amigas, los invitamos a que continúen con nosotros en La Contracorriente. Volvemos en muy breves instantes. Continúa esa torpeza gubernamental sin un liderazgo, porque si tú comparas a un presidente como Peña Nieto, y acá no voy a ser ideológico, te voy a dar ejemplos de todos los ángulos, con un presidente como el presidente Santos de Colombia, o el presidente Mujica de Uruguay, acá ya no tienes centro derecha, centro izquierda, el presidente Peña Nieto da una imagen lastimosa. Da una imagen de ser un títere de empresarios puesto ahí, al cual se le están pasando las notas para que hable como un títere, cuando le hacían preguntas los familiares de desaparecidos, porque no sabe contestar ni siquiera las preguntas. El presidente Peña Nieto es un símbolo de la impotencia del Estado, no es un símbolo de ningún tipo de poder ejecutivo.
Estamos ya de vuelta en la contracorriente, comenzando sobre el deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, anunciado el pasado 17 de diciembre. Aisa, nos platicabas antes del corte sobre 4 congresistas cubano-estadounidenses que han hecho del bloqueo un negocio. Un negocio, esa es la palabra. ¿Nos puedes explicar un poco cuál es la situación del exilio cubano en Estados Unidos? ¿Quiénes son? ¿Qué representan? ¿A qué se dedican? ¿Y cómo actúan políticamente? Sí, Luis, a mí me encanta este tema y me encanta que me lo hayas preguntado, porque mira, te decía antes que Obama escogió un buen momento para hacer este anuncio del deshielo o del relanzamiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, que van a pasar en breve por el establecimiento de las embajadas que fueron retiradas en el año 61. Y bueno, ¿por qué es un momento importante y por qué escogió también este momento? Bueno, porque ahorita la comunidad de cubanos que hay en Estados Unidos ya no es como antes, no es monolítica. Antes de hablarte de los congresistas, te voy a contar de mis experiencias. Hace como 2 años yo fui a hacer unos reportajes en Miami, porque la cárcel donde estaba René González, el primer cubano que fue liberado, estaba en Marianna, Florida. Entonces Telesur me propuso justamente hacer unos reportajes de cómo la comunidad cubana veía la liberación de este cubano, que le correspondía, no fue como ahora que Obama dijo, vamos a liberarlo, hay un intercambio de prisioneros. No, ya le tocaba que lo dejaran en libertad condicionada, por cierto. Entonces, hablando con la comunidad cubana ahí, esto es lo que confirma, es que ya no es monolítica. Ahora, si tú vas a la famosa calle 8 y a la famosa esquina del Domino, pues ahí te encuentras los cubanos más recalcitrantes, incluso algunos que estuvieron en esto de Playa Girón, ¿no? En la fracasada invasión, porque le salió el tiro por la culata, le salió terrible. La invasión de cubanoamericanos. Ellos a estuvieron Cuba para tratar de derrocar al gobierno de Fidel Castro. Le salió muy mal. ¿Por qué? Porque no pudieron doblegar a los cubanos. Los cubanos ahí se defendieron como siempre han defendido su revolución todos estos años. Entonces, ahí encuentras en esta esquina del Dominó a estas personas recalcitrantes que incluso te dicen que me queda un riñón, como me dijo un viejito que no podía ni caminar, me queda un riñón, pero con con ese que me queda, yo lo donaría por tarde que se cayera el régimen en Cuba. Y entonces, la gente que pasaba por ahí, que veía estas declaraciones, hasta se reían. Luego caminas a una cuadra de ahí y cambia el panorama. La principal migración, yo no soy experta en migración, pero te digo lo que viví. La principal razón migratoria de los cubanos es económica. Es esencialmente económica. Y los cubanos que ves ahora en las calles de Miami, las nuevas generaciones, las nuevas jornadas de cubanos que están ahí, pues están ahí por asuntos económicos, por mandar su dinero a Cuba, por ir a Cuba, siguen yendo a Cuba, siguen visitando Cuba. Por eso una de las medidas de Obama en relación con las remesas fue tan bien recibida, porque las remesas eran de $500 en el trimestre, ahora van a ser de $2,000. O sea, se van a aprobar, va a ser legal, mandar hasta $2,000 cada 3 meses. Exacto, entonces eso es un buen anuncio, eso gustó mucho a la comunidad cubana. Obviamente están los recalcitrantes de siempre, los que, como tú dices, han vivido de este negocio, del conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Ellos le han puesto el sazón, digamos, a este conflicto histórico que, como te decía en el anterior bloque de esta interesante plática, no es un conflicto que empezó justamente con la Revolución Cubana en el 59, porque Estados Unidos siempre ha estado interesado en apoderarse de la isla de Cuba, por lo que tú decías, es un lugar muy estratégico, es un punto estratégico. Bueno, y ahí en este escenario tenemos a estos 4 congresistas, al más joven de ellos, que es el que ha dicho que bajo ningún concepto él dejará que pase en el Congreso de Estados Unidos el fin del bloqueo. Me estoy refiriendo a Marco Rubio, un cubano de buena oratoria, por cierto, joven. Republicano, demócrata. Republicano, y él ha estado, con estas presiones, también lo ha estado la de siempre.
la que ha ganado millones de dinero a costa de hacer este lobby anticubano, Ileana Ros-Lehtinen, me refiero a ella, me refiero a Díaz Balart y también a Bob Menéndez. Ellos son los 4 que están, digamos, en esta vieja forma de política de Cuba, en esto de seguir presionando. Ellos han estado de otras leyes que se han aprobado ahí para recrudecer el bloqueo, como la ley Torricelli, la ley Helms-Burton, todas esas leyes que eran para más y más y más y más presiones. Y por eso, por ejemplo, los estadounidenses no podían viajar a Cuba. Claro, muchos lo hacían, porque tenían que violar el bloqueo. Venían a través de México, de otros países, y tenían otras visas, no les ponían en Cuba, no ponían el sello de entrada a Cuba en el pasaporte. Entonces cuando regresaban estos estadounidenses, a su país, pues no tenían problema. También han tratado de enfrentar el bloqueo muchos grupos de estadounidenses que viajaban anualmente a Cuba llevando ayuda humanitaria, así le llamaban. Los Pastores por la Paz, por ejemplo. Los Pastores por la Paz. ¿Quiénes son ellos? Este es un grupo interreligioso de Estados Unidos que recorrían varios estados de Estados Unidos e incluso iban hasta Canadá recorriendo ayuda humanitaria. Y llegaban a Cuba incluso hasta con autobuses. Llegaban hasta México, cruzaban la frontera por México, luego iban hasta Veracruz, montaban toda esa carga en un barco y directo a Cuba. A pesar del bloqueo. A pesar del bloqueo. Luego muchos tuvieron represalias. Como tuvieron represalias también cubanoamericanos que iban a las reuniones de Cuba con su migración. Porque Cuba en estos años, la revolución ha tratado de acercarse a esos cubanos que miraron con la revolución. Y muchos cubanos han regresado no solo a tener este contacto directo con la isla, sino a vivir a Cuba. Entonces, algunos de estos cubanos que pensaban distinto a estos 4 congresistas, que pensaban distinto a los de la esquina del dominó en la calle 8, cuando regresaban a Miami o a cualquier lugar de Estados Unidos, pues les hacían todo tipo de boicot. No solo al gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, porque se violaba tal cosa por haber ido a Cuba, que se no sé qué más, sino también esta comunidad que en aquel momento era monolítica, ¿no? Que te digo, ahorita no. Por eso es tan importante el momento que Obama, presidente de Estados Unidos, escoge para relanzar las relaciones. ¿Y de dónde le viene esta fuerza a estos 4 congresistas para poder bloquear cualquier iniciativa que camine en contra del bloqueo? Es una interesante pregunta. Hay mucho dinero detrás de ellos. Hay mucho dinero detrás de ellos. Y ellos han estado respaldados por intereses que se dieron cuenta, por las distintas administraciones que se dieron cuenta también que esto era un fracaso, esta política. ¿Recuerdas que hubo negociaciones también en la época del presidente Carter y fracasaron? Por eso yo diría que lo que está ocurriendo ahora no solo es histórico, sino es un momento, es un paso inteligente y valiente del presidente Obama, y tendrá que enfrentarse en el Congreso a estos intereses que están detrás de estos 4 congresistas que han vivido de este negocio del conflicto Cuba-Estados Unidos y que están respaldados por muchos otros intereses en Estados Unidos. Hay mucha gente que ha vivido de esto, de ese discurso anticubano, pero mucha gente, no solo ellos, mucha gente detrás de ellos han vivido de esto, han ganado elecciones, llevan no sé cuántos años de congresistas. ¿Cómo de otra manera tú lo explicas? Pues con dinero, ¿no? Con ramificaciones, intereses Sí, en México, o sea, en Venezuela, claro. No todo es el que quiera derrumbar a la revolución cubana está detrás de estos 4 que son los que vociferan en el Congreso, que además con argumentos que ya nadie los escucha. Incluso yo no creo que le sea tan difícil a Obama plantear esto del fin del bloqueo en el Congreso, porque tiene razones, tiene argumentos, es otro el momento. Cuba no está aislada. ¿Quién se ha aislado con el bloqueo? Ha sido Estados Unidos. Tú lo decías, otros países hacen proyectos como los del Mariel, que apunta hacia el futuro, y Estados Unidos está afuera. O sea, quien se ha aislado en toda esta política es Estados Unidos. Cuba no está aislada. Cuba está en el mecanismo más importante de integración América Latina, que es la CELAC, que además Cuba fue líder. Hace apenas un año Cuba presidió la CELAC. Cuba está en una posición muy importante entre los países del ALBA. En el CARICOM, ni te ¿El ALBA es?
esta alianza de los países de la Alianza Bolivariana, donde está Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, y bueno, el papel que tiene Cuba en el CARICOM. Justamente, el CARICOM es, claro, hay que explicar estas cosas. No, nada más, es el grupo de países del Caribe que además están a su vez respaldados por Petrocaribe, que es otra asociación del ALBA que apoya a estas islas del Caribe. Yo acabo de ver con petróleo. A precios ridículos, solidarios. Y con condiciones de financiamiento muy provechosas. Pero que agradecen mucho estos países pequeñitos, que les ha costado mucho desarrollarse, agradecen mucho que exista Cuba, que le mande médicos, y que exista Petrocaribe, que exista Venezuela, y que los apoye con estos precios favorables. Estamos en otro momento, te digo, otro momento en que los países del Caribe y de América Latina se han unido, se han integrado, y cada vez avanzan más hacia la integración. Y te repito, para que Estados Unidos no se quede aislado como se ha quedado en esta política, pues este es un buen golpe de efecto a nivel internacional, decir que está porque el cese del aislamiento a Cuba, porque ellos son los que han quedado aislados. No es evidente otra cosa. ¿Tú has identificado algunos intereses empresariales en Estados Unidos detrás de la decisión de Obama? Claro. ¿Quién, por ejemplo? ¿Qué sectores o qué empresarios te imaginas tú que pueden estar ahí? Se habla del lobby judío con mucha fuerza, pero a lo largo de estos años se han ido como, ¿cómo expresarlo?, aliviando estas presiones, y se han permitido, Estados Unidos ha permitido algunas rendijitas por las que se han colado estos grupos empresariales que han estado en Cuba en temas, por ejemplo, de la agricultura. La venta de alimentos. La venta de alimentos. Exactamente, la venta de alimentos. ¿Por qué? Porque el bloqueo, una de las cosas que hace es no solo generar esta gran escasez, sino generar la escasez de alimentos. Cuba tiene que ir, como te decías, desantar mares, miles y miles de millas y millas, cuando puede estar al alcance ahí en las grandes empresas de alimentos de Estados Unidos, ¿no? Y ellos han estado presionando y presionando para demostrarle al presidente de Estados Unidos que su política es un fracaso y que no ha traído beneficios. Lo que ha traído es un aislamiento a Estados Unidos. Y esa es la realidad. Estados Unidos aislado. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que continúen con nosotros para este aterrizaje final sobre el inicio del deshielo entre las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y Cuba. Volvemos en muy breves instantes. Yo admiro a la gente que es genuina, que es feliz, que es auténtica, que es libre y que no tiene por Dios al Dios universal, que es el dinero. El Dios del ser humano se ha convertido el dinero y el poder que da el dinero y el dinero que da el poder. Y entonces yo admiro a toda la gente que no tiene ese Dios, aunque haga lo que haga. Puede ser el señor que recoge la basura, puede ser un político honesto y justo, puede ser un presentador de televisión por internet totalmente congruente con lo que hace, o puede ser un gran pianista o un gran flautista, siempre y cuando no tenga como adoración, no tenga como meta hacer dinero o adorar al dinero en esta vida.
Estamos de regreso a Contracorriente. Estamos ya en esta parte final del programa sobre el deshielo en las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, conversando con Aiza García. Y Aiza, ¿qué gana el presidente Obama? ¿Por qué hace esto en este momento, más allá de los intereses comerciales que están en disputa, etcétera, etcétera? ¿Qué gana Obama? Es una buena pregunta. Dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Es una buena pregunta, porque hablábamos ahorita del momento. Todas mis preguntas dices que son buenas. Vamos a tener que invitarte a todos los programas aquí, hombre. Bueno, pues aquí estaremos, Luis. No, en serio, es una buena pregunta, porque ¿qué gana Obama? Gana muchísimo. El conflicto con Cuba, que te reitero, no era un conflicto que data del año 59, ya lo hablamos anteriormente. El conflicto con Cuba lo ponía él muy mal, lo situaba muy mal a él geopolíticamente, pero era el menos complicado de todos los conflictos que enfrenta Obama a nivel internacional. Un país que está en guerra con otros países, y el momento que escoge Obama es un momento idóneo, ¿no? Internamente y externamente. ¿Qué vivía él internamente que internamente, lo lleva a tomar claro, una medida así? Vivía todo esto del racismo que se ha reforzado ahora muchísimo en Estados Unidos. Vimos lo que pasó en Ferguson, lo que pasó en Nueva York, el racismo vinculado al abuso policial. Internamente vivía el fracaso en las elecciones del Congreso. Ahora, a partir de hoy, de estos días, ambas cámaras del Congreso dominadas por republicanos, cuando él es un presidente demócrata. O sea, un fracaso tremendo en estas elecciones. Un presidente que no logró impulsar en el Congreso la reforma migratoria y sacó una medida paliativa, y además acababa de salir el informe de la tortura de la CIA, una cosa que es escandalosa y penosa terriblemente. El país que se erige, que es el ejemplo en derechos humanos, ¿cuál ejemplo? Es todo lo contrario. Después de este informe de la tortura, jamás podrá decir una cosa así. Entonces, era un momento importante para el presidente Obama. Yo diría que fue un as que salió de la manga. Y hacia afuera, en el terreno hacia afuera internacional. Muy importante, definitivamente muy importante, porque como te decía, es como el conflicto menos complicado que tenía en la arena internacional. Siempre Estados Unidos trató de que Cuba Estados Unidos aisló a Cuba del mecanismo de la OEA, pero Cuba nunca se aisló porque estuvo en otros mecanismos de integración, y su apuesta era esa, dejar a Cuba fuera de todo y que fuera mal vista y que fuera aislada. Y bueno, ahora con esto de relanzar las relaciones con Cuba, muchos países han aplaudido a Obama. Muchos presidentes han salido a las cámaras de televisión para decir decisión valiente e inteligente, con estos calificativos. Entonces, en la arena internacional también lo coloca muy bien a Obama. Le dijeron incluso algunos que, bueno, tanto que han criticado su premio por la paz, pues que ahora se ganó un mérito porque este premio que le dieron injustamente años atrás. Entonces, lo coloca muy bien en el escenario internacional también, Luis. Aunque simultáneamente quiera sancionar a Venezuela. Aunque simultáneamente, y ya viste la reacción de Cuba, del presidente Raúl Castro. O sea, está diciendo, qué bueno que decidiste normalizar relaciones con Cuba, pero qué malo, y te cuestiona a Estados Unidos por querer sancionar a Venezuela. Mencionas a Raúl Castro. Dentro de Cuba, ¿qué gana Raúl Castro, su proyecto, en un momento también de grandes transformaciones dentro de la isla? Bueno, en primer lugar, gana que Cuba, esto es el relanzamiento de las relaciones o el deshielo, como tú dices, es como el inicio de un largo camino, o corto, quién sabe, que nos lleve al fin del bloqueo. La principal demanda de Cuba en todas las tribunas internacionales ha sido el fin del bloqueo. Y Cuba ha ganado durante décadas las resoluciones que se han aprobado en Naciones Unidas en contra del bloqueo. Resoluciones importantísimas, porque ¿quiénes han estado en contra de las resoluciones que abogan por el fin del bloqueo? Estados Unidos nuevamente, aislado, con su gran aliado Israel y algún otro país que decidió ese año apoyarlos, pero que siempre cambia ese tercer país. O sea,
por una unanimidad histórica, como pocas resoluciones son aprobadas en Naciones Unidas. Año tras año se condena el bloqueo en Naciones Unidas. Entonces, bueno, lo que apuesta Estados Unidos con esta decisión definitivamente es a un inicio. Tú me preguntabas lo que apuesta a Cuba. Cuba, así es. Pues a Cuba le interesa mucho el fin del bloqueo. Algunos dicen que a Cuba le ha convenido políticamente, que ha usado esto del bloqueo internamente. Cuba nunca le ha convenido ser un país bloqueado. Lo que Cuba ha demostrado es que no han podido doblegarlo a pesar del bloqueo. Todo es a pesar del bloqueo. Entonces Cuba va a demostrar y ha demostrado eso. Si me quitas el bloqueo, pues voy a ser un mejor país todavía. ¿Y qué riesgos ves que implica para el proceso cubano una iniciativa de esta naturaleza? ¿Qué riesgos veo? Bueno, yo creo que la revolución es una revolución fuerte, muy fuerte. La revolución cubana sigue siendo muy fuerte y hay muchos líderes y hay muchos jóvenes que están, digamos, preparados para asumir cargos importantes, como lo están asumiendo ahorita. O sea, yo no le veo grandes riesgos, al contrario, yo veo resultados y algo positivo, beneficios para Cuba con este deshielo de las relaciones. Por eso Cuba lo ha aplaudido tanto y por eso Cuba decidió negociar en condiciones iguales, de igualdad con Estados Unidos. Solo ahora se dio la posibilidad de que se podían negociar en condiciones de igualdad y por eso se celebraron estas negociaciones que condujeron a esto. Y ahora inician otras negociaciones. Unas van a ser difíciles, otras van a ser sin tantos obstáculos. ¿Qué negociaciones son las que están pendientes, Aiza? Pues ahora las negociaciones pendientes son sobre temas como el migratorio, como los temas de intercambio cultural, académico, sobre temas de medio ambiente, de narcotráfico, o esto que te decía del tema de los bancos, de los viajes de norteamericanos, el uso de tarjetas de crédito, temas importantes, pero que no deben representar un mayor obstáculo. Lo que sí se vendrían a lo mejor negociaciones difíciles, si Estados Unidos pone sobre la mesa de negociaciones temas como la democracia o derechos humanos, que como te decía, ellos cómo van a reclamar derechos humanos, dónde, cómo y por qué, si ellos no son ejemplo para eso, y lo demuestra este informe sobre la tortura de la CIA, y temas como la libertades para importar y exportar, o el alcance de las privatizaciones que Estados Unidos busca en Cuba. Esos serían como más complicados dentro de esta larga agenda de negociaciones entre los dos países. Pero bueno, primero pensemos en que se restablezcan las embajadas en Washington y en La Habana para que esto siga su curso y bueno, yo lo personal deseo que las negociaciones continúen como han estado estos meses, que ya no van a ser secretas, como lo estuvieron estas. ¿Y ves un peligro de que este modo de vida estadounidense, que es una de las principales mercancías de exportación de Estados Unidos, no, Luis, arraigue en Cuba? No lo veo, porque han sido, yo sé que tu pregunta iba por ahí, pero han sido muchos años. Son muchos años de revolución. La revolución no es algo que la gente... la revolución es algo con mucho sedimento. Las nuevas generaciones se han formado en la revolución y eso significa mucho. A lo mejor, yo recuerdo una vez que alguien me dijo que para entender a Cuba, aquí había que voltearse al revés. Porque ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues no entiendes a Cuba solamente de entrar a Cuba y ya, o desde fuera, desde la puerta de afuera. Tienes que hablar con los cubanos y ver cómo piensan los cubanos para darte cuenta lo fuerte que está la revolución. O sea, qué bueno que se relanzan las relaciones, qué bueno que habrá internet, qué bueno que habrá viajes de estadounidenses, qué bueno que se podrán usar tarjetas de crédito, qué bueno que habrá intercambio cultural, intercambio entre los pueblos, qué bueno que todo esto pueda conducir al fin del bloqueo. Pero yo no creo que en ningún momento Cuba, esto representa una amenaza para la revolución cubana. Está demasiado fuerte, más de lo que cualquiera se imagina. Cada vez que voy a Cuba, digo eso y siento eso. ¿Y tú crees que la Liga de Béisbol de Estados Unidos se va a sentir amenazada ahora por los cubanos? Ay, pues eso estaría bien. Tenemos muy buenos peloteros. La verdad que los peloteros cubanos
Han demostrado que son muy buenos. Por eso siempre los van a piratear. Porque te fijas que siempre andan pirateándose a los peloteros cubanos. Pues sí. Y a pues los sí. deportistas cubanos. Siempre están buscando a ver quién se queda cuando va a los eventos internacionales y quién abandona Cuba para ellos jalarlos para sus equipos. Que se cuiden No es las por ligas gusto, mayores, entonces. Que se cuiden porque los cubanos están muy bien preparados. ¿Tú ves entonces que este proceso, a pesar de los obstáculos que puede tener, tiene futuro para caminar? Yo creo que tiene un gran futuro y la verdad es que es digno de elogiar este proceso que han empezado Estados Unidos y Cuba. Es muy digno de elogiar y bueno, más que este proceso, Luis, no sé qué tiempo nos quede de programa, pero me gustaría... 2 minutos. 2 minutos. 2 bueno, minutos, en pues 2 me gustaría minutos. decirte que yo estoy muy contenta en lo personal con que hayan llegado estos 3 cubanos a Cuba, con que los 5 que son calificados de héroes en Cuba ya estén en Cuba. Creo que todo este anuncio fue un doble triunfo para Cuba. Y bueno, quiero contarte, seguro ya lo sabes, nació Gema, la hija de Gerardo y de Adriana. Como una hija claro, concebida desde la cárcel. concebida desde la cárcel. Gracias a las buenas voluntades de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos se hizo esta inseminación artificial. Y gracias a eso nació Gema hace apenas unas horas y yo creo que va a ser una niña muy feliz en la Cuba revolucionaria. O sea, Gema es un primer fruto de este Así proceso es. del deshielo. Es una buena definición y por eso hay que saludar y darle la bienvenida a la vida, ahora sí, a esta niña que fue concebida por inseminación artificial y repito, por las buenas voluntades de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, que en el fondo Estados Unidos sabía que era muy injusto que Gerardo estuviera sometido a 2 cadenas perpetuas. Tan injusto es eso como injusto ha sido el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. ¿Cuánto ha costado a los cubanos? Más de 100.000 millones de dólares. Que se dice fácil, pero se siente difícil. Y en un minuto, Aiza, ¿y México? Y México se quedó fuera. México no estuvo liderando las negociaciones. Lamentable, cualquiera esperaría que México, con un presidente que quería ser líder en América Latina, pues no logró figurar y estar en el centro de estas negociaciones. Lo estuvo Canadá, lo que nadie se imaginaba. México fuera. Sí. Aiza, muchísimas gracias por tus explicaciones del día A ti, de Luis, hoy. por invitarnos. Y a ustedes, amigos, también muchísimas gracias por su presencia en este programa sobre el comienzo del deshielo cubano. El sol del trópico comienza a hacer de las suyas en las relaciones frías del bloqueo. Y los invitamos a que estén con nosotros la semana que viene y que continúen en esta ocasión viendo lo que Rompeviento se llevó, ya lo saben ustedes, con la atinadísima conducción de Jesús Taylor. Nos vemos la semana que viene.